fue Lore, y en ese viaje pasó por Potosí y la conoció a Francisca, que es la más anciana de las protagonistas. Pero bueno, fue así, con una cámara de fotos de turista, digamos, no en plan película. Y bueno, charlando, le contó que hacía cine y Francisca le propuso que haga una película sobre las mujeres mineras. Esto fue en el año 2006. Bueno, Lore volvió a Buenos Aires, me lo propuso a mí que la hagamos juntas. Y yo en ese momento estaba haciendo otra peli. Y bueno, escribimos yo, hasta que conseguimos algo de dinero, llegó el año 2010, que ganamos como un subsidio del Inca para desarrollar el guión, que en ese momento eran 5.000 pesos, ahora ponele que serán 30, no sé, pero no se hace una película con eso, digamos. Bueno, pero con eso ya viajamos a Bolivia, la encontramos a Francisca y empezó la película. Después en el camino, o sea, al principio el proyecto que teníamos inicialmente era solo la vida de Francisca, pero en el camino la conocimos a Lucía, que es la primera la que lleva a los chicos a la escuela, la que entra al interior de la mina. Bueno, y ahí fue como también un encuentro muy fuerte. Ella tenía muchas ganas de participar y se convirtió en un personaje fundamental. Con Francisca y con Lucía fueron así como encuentros, y después a Galeano y a Domitila las buscamos, ¿no? O sea, fue más pensado ya que tenían que participar. Bueno, no sé, ese es como el resumen. Si me quieren hacer preguntas, por ahí está bueno contestar. Yo empiezo haciéndote una pregunta. Hablando del gatito, no, me interesa justamente cuál fue la razón por la que decidiste dejar esa escena, o decidieron con Lorelei dejar la del gatito. Está llena de metáforas la peli, ¿no? O sea, hay un montón de animales. Y bueno, la vida en el cerro, digamos, es muy hostil. Es muy que sobrevive el más fuerte, o sea, no sé, es como una metáfora de eso, por más de que sean situaciones que pasaban de verdad, digo, ese gatito vivía con todos esos perros y era la mascota, digamos, el trabajo de Lucía, que es la casita donde ocurría todo esto. Lucía es serena, ¿no? Lo que hace ella es vive al lado del socavón y lo que hace es cuidar que no entre nadie a robar durante la noche en el socavón. Por eso vive con tantos perros. Son sus compañeros guardianes. Bueno, y el gato, el chancho, los perros eran parte de su vida. Pero bueno, esa escena así como tan hostil y tan extrema nos parecía que retrataba un poco la vida en el cerro. Como la llamita degollada representa quizás toda la sangre que se derramó en ese cerro, o las palomas, bueno, no sé, hay un montón de metáforas. Sí, fue más casual. Sí, Domitila murió en el 2012, ya estaba muy enferma cuando nosotros la filmamos, fuimos muy afortunadas de poder entrevistarla, quizás fue una de las últimas entrevistas, porque fue en junio del 2011 y ella murió en marzo del 2012. No llegó a ver la película terminada, pero bueno, es así como una mujer increíble que da para seguir estudiándola, da para hacer una película especial sobre ella. Es pionera en todas las luchas mineras y en todas las luchas de las mujeres. Hoy se habla mucho del feminismo, de eso que llaman amor es trabajo no pago, y Domitila sin formación académica y sin militancia feminista y un montón de herramientas que ahora por ahí son más fáciles, ya hablaba de la triple jornada de trabajo de la mujer y lo describía, o sea, si hacemos la cuenta, yo cocino, yo lavo, o sea, gano más que
vos como minero, o sea, lo cuenta en su libro, el libro que les recomiendo que se llama Si me permiten hablar, que es una entrevista que hicieron a Domitila. Y no, es un personaje así increíble, Domitila. No sé por qué yo. Bueno, primero felicitarte, realmente es impresionante, si uno se lo quiere imaginar, no alcanza a imaginarse lo que después ve. Y esto que señalás como metáfora de ese plano, no hay ni un plano que deja de decir algo, así todos son increíbles metáforas o realidades. Y sí, la sensación que yo tuve de esa brutalidad, y entonces quería preguntarte una cosa muy específica, que es que buscan cuando ellas rompen la roca con martillo, con la masa, si esa es una actividad. Y eso sería una pregunta micro, y la macro es cuando uno ve toda la película se imagina que eso es todo Bolivia, o es una enorme parte de Bolivia, no solo esa mina o ese cerro. Y también qué época, porque uno diría, bueno, esto fue así en la época de las dictaduras, pero quería pedirte si puedes describir la experiencia de ustedes de a través de esa mina ver Bolivia y cómo es el devenir de ese proceso. Bueno, eso del tiempo que decís es muy interesante porque nos pasaba eso, como Bolivia tiene algo como de un tiempo diferente, digamos. Y nos pasaba cuando, o sea, para hacer la película tuvimos que investigar un montón sobre la historia de Bolivia, la historia de la minería, y buscando archivos, las imágenes, nosotros filmamos cosas en blanco y negro, sacamos fotos en blanco y negro, pero las imágenes de archivo podían ser, o sea, del año 50 o del año 2011 o del 1920, o sea, era como que no pasaba el tiempo, ¿no? Y jugamos un poco con eso, con el no tiempo. Y bueno, también como esta minería así tan artesanal, digamos, es también como de otro siglo, ¿no? Y como esta mina hay un montón más, o sea, no es una excepción en Bolivia. Esto es en Potosí, pero después está en el siglo XX, hay un montón de ciudades mineras, en Huanuni, no sé, hay varias, no es algo excepcional, y la minería es como una actividad muy fuerte en Bolivia, o sea, mueve una parte muy importante de la economía. Y lo que nosotras siempre decimos, que como que pudimos percibir cuando la película se empezó a proyectar, porque tiene varios años la peli ya, tiene como 5 años. Cuando la peli empezó a circular y a proyectarse, en los países latinoamericanos tenía como mucha más empatía, enseguida el público se enganchaba y las mujeres se identificaban, y en Europa no tanto, lo ven como algo más exótico, eso, como algo de otro tiempo, de un lugar lejano. Y bueno, eso, que si bien ocurre en Potosí en 2000 y pico, la vida de estas mujeres de Francisca y Lucía, podría ser la vida de cualquier mujer del conurbano de Buenos Aires o de digamos, o de Bogotá o de México, no sé, podría ser cualquier mujer latinoamericana, y eso es un poco lo que buscábamos. Porque también está Galeano, hay una cosa. Y después, ¿qué hacen específicamente las piedritas? Es así, los dos trabajos que le quedan, las mujeres no pueden trabajar adentro del socavón, y los dos trabajos que le quedan es el de Serena, que es el que hacía Lucía, y el de Palliris, que es el que hace Francisca. Que las Palliris trabajan con los residuos, o sea, lo que sacan los mineros de Interior Minas, sacan en esos carros llenos de piedras que se supone que ya no tienen mineral, las descartan ahí en esos, no me acuerdo cómo se llaman, y ellas martillan piedra por piedra para rescatar trocitos de mineral, juntan una bolsita y la venden. Y ganan 10 veces menos que un trabajador de Interior Minas.
Lucía de vez en cuando trabaja dentro también, o sea, transgrede esa ley porque necesita plata, básicamente. Pero es peligroso, digamos, o sea, no solo los peligros de los derrumbes y de que trabajan en condiciones muy... O sea, o te morís por enfermedad de los pulmones o por los derrumbes. Pero además las mujeres están más expuestas a violencias y abusos y es un poco así hostil, temerario, ¿no? Como entran a morir todos los días de su vida, no saben si van a salir. Entonces también toman mucho alcohol y es como necesitan coraje y bueno, se arman situaciones violentas. Galeano empieza a describir un poco y nos abre como las puertas a ese mundo, pero quizás lo puedes contar un poco más en extenso, cuál es su relación con ese mundo. Bueno, Galeano fue recuestionado en la película, casi que no está, pero lo dejamos porque es Galeano. Pero fue cuestionado porque es varón, es blanco, es el intelectual que viene a contarte cómo es la cosa y eso nos hacía un poco de ruido. Pero bueno, siendo Galeano quedó. Igual en un momento que estaba durante mucho más tiempo en la película y lo fuimos sacando y quedó casi como presentador de Domitila y como dando un poco de contexto. Lo pusimos, bueno, lo buscamos en realidad porque en toda la parte de investigación, que fueron varios años, él fue como de mucha inspiración, o sea, de hecho a Domitila llegamos por él, no sabíamos de su existencia. De leer los libros de él empezamos a encontrarnos con historias de Domitila, después llegamos al libro de Domitila, después seguimos investigando y resulta que estaba viva y que estaba en Cochabamba, en una escuela de formación política. Bueno, y todo eso fue por Galeano. Y bueno, y las venas abiertas mercantiles, bueno, y todas las historias de las minas. Y entonces nos parecía que estaba bueno que participe. Y conseguimos un mail, y le escribimos, nos respondió al toque, así muy generosamente. Lo entrevistamos en Montevideo, en el bar brasilero, que era donde atendía. Así había que cortar la entrevista cada rato porque le pedían autógrafos, firmaba libros, era como su oficina. Y murió justo cuando la estábamos por mostrar en Uruguay, 2 días antes. De hecho, nos había confirmado que iba a ir y todo. Y bueno, murió. Pero yo creo que la vio, porque se la hicimos llegar, nos había confirmado que iba a ir, o sea, pero bueno. Así que tenemos ahí, Galeano y Domitila son nuestras estrellas que nos acompañan. Sí, hola. Que dijiste que empezaron el proceso cuando estaba asumiendo Evo y que eso fue como una época de cambios en Bolivia. Si se llegaron a ver esos cambios mientras estaban filmando, o digamos, como si llegaron a las minas también medio pensando en cuán separado estaba la mina de Bolivia, si era como un mundo solo o estaba muy conectado al exterior, digamos. Al resto de Bolivia, digamos, si esos cambios afectaron la vida diaria. Sí, bueno, acá en la sala hay una experta en política internacional que se agarra la cabeza así, que por ahí puede decir mejores cosas que yo, pero digamos, el gran cambio en Bolivia fue más hacia los campesinos, no tanto digamos, al sector de los campesinos fue el que tuvo como el que vio más de cerca los beneficios del cambio. El sector minero no es tan pro Evo y sí, igual tuvo beneficios por leyes generales, como, no sé, por ejemplo, había una ley parecida a la asignación universal acá, que se llama, creo que Juanito Pinto. Entonces, obviamente eso llegaba también a los hijos de las mineras
o leyes de jubilación, o leyes, digamos, leyes generales, pero no tanto de la minería. Y después Evo intentó nacionalizar algunas minas, pero es complicado el escenario porque es así. Digamos, desde los españoles, primero eran los españoles los que con los esclavos explotaban el mineral. Después, cuando fue la independencia, digamos la república, eran 4 familias que se quedaban con todo el mineral y seguían explotando. Después, en el 52 hubo una revolución y fue la primera vez que el beneficio del mineral era para el Estado. Después vinieron las dictaduras, después el neoliberalismo, igual que en toda América Latina. Y con el neoliberalismo hubo privatizaciones y hubo lo que se formaron unas cooperativas, pero que no son cooperativas como las que nosotros entendemos que es trabajadores organizados, sino que eran como indemnizaciones, les daban pequeños pedazos de cerro para explotar. Te estoy resumiendo así como muy... Bueno, y entonces por eso estas cooperativas, todas estas maneras de trabajar que ven son cooperativas, lo que no está regulado por el Estado. Entonces hacen un hueco y explotan, y si no tienen la ropa que corresponde, y trabajan los niños, los viejos, los enfermos, o trabaja cualquiera en cualquier condición con tal de encontrar una beta y ganarse la vida. Si el Estado digamos, si se hacen estatales las minas, eso tiene que regularizar y un montón de gente no va a trabajar y hay un montón de intereses encontrados ahí, entonces no le permiten estatizar. Cada vez que intentaron estatizar minas, hubo manifestaciones en las que, por ejemplo, una vez mataron al ministro de Minería directamente. Las manifestaciones son con dinamita en la Casa de Gobierno, o sea, es como muy extremo, otra vez, y no es tan sencillo. Nacionalizó una mina en Huanuni y eso, hubo muertos. Y lo que sí me parece que está trabajando más es con el tema de ¿cómo se llama? El litio, que igual también es todo un tema, ya que estamos en el Festival de Cine Ambiental, es todo un tema complicado. Pero bueno, la explotación del litio ahí creo que está más regulada por el Estado que este tipo de minería, que ya está agotado además, o sea, como que ya casi no hay riqueza. No sé si te contesté. Quería saber si cuando la historia que ustedes pensaron que iban a contar al principio fue la que terminaron contando al final del recorrido del documental, y si sentís que tal vez les quedó algo por contar que les haya disparado otro documental, otra idea, como para seguir trabajando. Bueno, sí, no, la idea inicial cambió muchísimo, o sea, fueron un montón de años, ¿no? O sea, desde el 2006, que fue el viaje de Lore, hasta el 2014, que se mostró por primera vez en público en Bolivia, fueron 8 años. En esos 8 años nos pasó de todo a nosotras en la vida y la película se fue transformando permanentemente. Y es lo que tiene que pasar, o sea, si no se transforma es como que no te pasa nada, ¿no? O sea, tiene que suceder eso. Y un poco la película después tiene que tener su vida propia y ser ella la que te maneja a vos como directora y no al revés. Y eso por suerte sucedió. Y después sí, estamos con otro proyecto con Loreley, con la misma compañera con la que hicimos Mujeres de la Mina, que nació justamente de esto. O sea, el mismo día que se estrenó comercialmente en Buenos Aires, ese día fue como la prensa y fueron entre los que estaba la televisión boliviana de acá de Buenos Aires, y nos hicieron una nota, qué sé yo, y nos invitaron a un evento que había de mujeres lideresas bolivianas que viven acá en Buenos Aires,
que un lugar que si querés llegar por tu cuenta nunca lo vas a hacer. Y bueno, de repente estábamos con Lore ahí y eran todas domitilas, no sé, era como impresionante. Entonces empezamos a trabajar con ellas y ahora, digamos, el documental es más que nada sobre mujeres migrantes, mujeres bolivianas que viven acá en Buenos Aires, pero además son todas, son mujeres organizadas, lideresas. Estamos ahí trabajando con 3 personajes y todavía falta. 2021 por ahí la terminaremos. Lleva años, lleva como 8 años cada peli. Bueno, muchas gracias.